Buen día, mi nombre es Garielis Hernández, estudiante de Psicología de la materia Psicopatología 2, con la docente Carmen Ontiveros. ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo? Los trastornos del neurodesarrollo son patologías de origen neurológicas o déficits que pueden aparecer a causa de un desarrollo normal del cerebro o a causa de daños en el mismo. Este tipo de trastornos suelen aparecer en edades tempranas y esto pone en riesgo en el desarrollo del cerebro, pudiendo ocasionar incapacidades que pueden acompañar a las personas a lo largo de toda su vida. Estas anormalidades o daños se pueden producir en distintos momentos, durante el embarazo, en el periodo perinatal o en el transcurso de su infancia, dependiendo en el momento en el que se produzcan estas anormalidades o daños. Sus percusiones pueden ser diferentes. Los trastornos del neurodesarrollo afectan a las áreas del lenguaje, la comunicación, la atención y el aprendizaje. Por este motivo, su rápida detención y una intervención temprana son muy importantes para mejorar el pronóstico de estos trastornos. Lo que es el pronóstico de esta enfermedad. Algunos de los trastornos del neurodesarrollo se pueden solucionar mediante una intervención y tratamientos adecuados. En cambio, otros trastornos del neurodesarrollo son crónicos, pero aún así también es fundamental una corriente intervención porque permite también disminuir o eliminar los síntomas producidos por el trastorno en cuestiones de tiempo. Los síntomas de los trastornos del neurodesarrollo. Los síntomas habituales de los trastornos del neurodesarrollo son los siguientes: bajo rendimiento escolar, dificultades para seguir las normas, exceso de energía, dificultad en el lenguaje y en las relaciones sociales, y también la dificultad para controlar las emociones. Aún así, también existen diferentes tipos de trastornos de neurodesarrollo. Eso también pueden tener en función del tiempo en el que se trate. Ahora sí, lo que son los trastornos con hiperactividad. El TDAH es un trastorno que generalmente aparece en la infancia y que se manifiesta por las dificultades para mantener la atención, así como también como un comportamiento impulsivo e imperativo. Estos trastornos tienen una serie de síntomas específicos que incluyen en los siguientes: la dificultad para mantener la atención, fácil distracción por estímulos irrelevantes e incapacidades para organizar y finalizar sus tareas y en exceso de energía y dificultad para realizar actividades tranquilamente, la dificultad para guardar todo. Otro trastorno específico del aprendizaje. Los trastornos del aprendizaje se caracterizan por un rendimiento académico que se encuentran por debajo del rendimiento. Esos trastornos obstaculizan el rendimiento escolar de manera de que dificultan el progreso adecuado del niño. Entre los principales trastornos del aprendizaje se encuentran ¿cuáles? El trastorno de lectura, el trastorno de la expresión escrita y el trastorno del cálculo matemático. El trastorno de lectura, también conocido como dislexia, se caracteriza por la dificultad e incapacidad para reconocer palabras, lo que genera una lectura lenta y una comprensión escasa. El trastorno de la expresión escrita, también conocido como dislexia, este trastorno se caracteriza por dificultades en la escritura de palabras. El trastorno del cálculo afecta el aprendizaje de conocimientos matemáticos. También están los que son los trastornos de la comunicación. Las personas que padecen un trastorno de la comunicación son aquellos que no son capaces de comunicarse de forma adecuada. También dependen hacerlo, aunque tengan las capacidades mentales suficientes. En este grupo de trastornos se encuentra el trastorno de la expresión, trastorno de la comprensión y el trastorno foneológico o tartamudez. Trastorno del aspecto autista. La TEA comprende las discapacidades en el desarrollo que pueden ocasionar problemas en dislación, comunicación o conducta que pueden convertirse crónicos. Las personas que trastornen espectro o autista procesan la información en su cerebro de forma diferentes en los demás. Las pruebas médicas para los trastornos del neurodesarrollo. Para diagnosticar un trastorno del neurodesarrollo se puede realizar una prueba del desarrollo de la evaluación, que es una prueba que indica si los niños están aprendiendo las habilidades básicas en el momento adecuado o si es posible que tenga un retraso en el desarrollo. Esta prueba la realiza el experto mediante una serie de pruebas a los padres y mediante la observación hacia el comportamiento del niño. Esta evaluación puede completamente de audición y de vista genética y neurológicas. ¿Cuáles son los trastornos del neurodesarrollo? Existen diferentes factores que pueden afectar el desarrollo normal del cerebro. Estas causas se pueden clasificar de la siguiente manera. Las causas congénitas.
Mutaciones genéticas o trastornos metabólicos en las causas prenatales. Son las infecciones maternas deficientes nutricionales. Las causas perinatales, que son derivadas de complicaciones del parto, especialmente en la falta de oxígeno. Causas postnatales, traumatismo, carioencefálicos o sanciones como la meningitis y la exposición a tóxicos ambientales después del parto. Los tratamientos para el tratamiento del neurodesarrollo suelen seguirse por el tratamiento del neurodesarrollo. Se basan en facilitar la comunicación y estimular el neurodesarrollo del niño. Esto puede conseguir mediante el establecimiento un objetivo en conjunto con las familias coordinadas en todo momento y por el colegio y los demás profesionales. En cualquier caso, este tipo de trato no siempre va a depender de la función del tipo de trastorno y los síntomas que padece. Por ello, los tratamientos se pueden dividir en ¿cuáles? Tratamientos farmacológicos y tratamientos no farmacológicos. Tratamientos farmacológicos se incluyen mediante medicamentos que medita el profesional médico en función de los tipos en el tipo de trastorno. En los tratamientos no farmacológicos incluye el apoyo al especialista mediante la estimulación de las habilidades que no sean desarrolladas de formas correctas. Otro trastorno mental sería espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. La esquizofrenia es un tipo de trastorno psicótico y los trastornos psicóticos podríamos decir que son aquellos trastornos en los que no se percibe la realidad con claridad. En esto pueden producirse delirios y alucinaciones. La psicosis se refiere a los síntomas tales como delirios, alucinaciones, pensamientos, lenguajes desorganizados y comportamientos extraños e inapropiados, incluyendo la catatonia, que indican pérdida de contacto con la realidad. La etiología de los trastornos de la esquizofrenia y otros psicóticos es un trastorno que se caracteriza específica si el profesional decide especificar como las características de los síntomas que cumplen los criterios para un trastorno específico. Aunque su causa específica es desconocida, la esquizofrenia tiene una base biológica que se evidencia por alteraciones de los trastornos cefálicas y aumenta de los tamaños ventrículos cerebrales y el desplazamiento de la corteza y producción del tamaño del hipocampo anterior y otras regiones del encéfalo. Cambio en la neuroquímica y factores de riesgo genéticos simplemente demostrados. Durante el desarrollo nervioso, aunque la esquizofrenia rara vez se manifiesta en la primera infancia, los trastornos de la infancia influyen en el inicio de la enfermedad a la edad adulta. Estos factores son predisposición genética, complicaciones gastroenterinas después del parto, infecciones virales del sistema nervioso central. El traumatismo y el abandono infantil. Aunque muchas personas con esquizofrenia no tienen antecedentes familiares, los factores genéticos se han implicado con intensidad. La persona con grande primer grado de esquizofrenia tienen un grado de riesgo 12 o el 13% de trastorno, frente a un riesgo de 1% en la población general. La concordancia entre los gemelos monopsicóticos es de alterador por el 45%. Los signos y los síntomas de la esquizofrenia es una enfermedad crónica que puede atravesar diferentes fases, aunque la duración y los patrones de cada una de ellas son variables. Los pacientes con esquizofrenia en general han tenido síntomas psicóticos, una medida de 2 o más de 24 meses antes de acudir a las consultas médicas, pero el trastorno en las peleas suele reconocerse un periodo más temprano. Los síntomas de la esquizofrenia deterioran realizar funciones cognitivas y motores complejas y difíciles. Por tanto, los síntomas a menudo crean una clara interferencia durante el desempeño laboral, las relaciones sociales y el cuidado de sí mismo. La esquizofrenia, aunque el DSM no aparece de primero, lo explicaremos. Primero porque nos ayudará a entender el resto. Para que se produzca la esquizofrenia tiene que existir durante un largo periodo de tiempo delirio, alucinaciones o discursos organizados, hablar en coherencia y también debe producirse al menos en uno de los siguientes signos, como es los comportamientos desorganizados o catatónicos. Síntomas negativos ocurre cuando, por ejemplo, la persona no muestra emotividad. Se domina el criterio diagnóstico. Junto con lo anterior también tienen que producirse afectaciones en la vida diaria de la persona, en dificultades para relacionarse con otras personas o problemas en el trabajo. También es importante es descartar que un trastorno con alta tasa de suicidio, ya que entre el 5 y el 7 de los pacientes mueren por suicidio y alrededor del 20% han realizado alguna vez algún tipo de intento de suicidio.
Lo que son los trastornos relacionados con la esquizofrenia. El trastorno delirante se presentan delirios que duran al menos un mes y no se cumplen los criterios para establecer el diagnóstico de la esquizofrenia. Pueden ser los siguientes tipos: erotoníaco, cuando la persona piensa que está enamorada de ella, o grandeza, que tiene grandes talentos o que han realizado descubrimientos típicos, piensa que su pareja le es infiel, y suctorio, que inspiran en su otra, y zoonóticos, que los delirios están relacionados con sus concentraciones personales, y mixtos, que se producen diferentes tipos a la vez. Los trastornos psicóticos breves. En este existe la presencia de delirio, alucinaciones, discursos desorganizados y comportamientos desorganizados. Para poder diagnosticarlo, la duración debe ser durante un mes, y esto es un trastorno psicótico breve. Trastorno esquizofreniforme. Durante un mes deben producirse más o más de los siguientes delirios, alucinaciones, incluso síntomas negativos. Los adolescentes del estrés trastorno entre 1 o 6 meses. Los trastornos esquizoafectivos. Este tipo de trastorno psicótico en la que se dominan los síntomas afectivos, en otras palabras, existe un episodio depresivo o maníaco que reconcuerda con los criterios A de la esquizofrenia. Los delirios, las alucinaciones sin la presencia de síntomas objetivos durante menos 2 semanas. Los síntomas predominantes, tanto en la fase activa como en la fase residual, deben ser los afectivos. Lo que son los trastornos bipolares. Los trastornos bipolares. Esto es un trastorno mental que puede ser crónico o en episodios, en lo que significa que pueden ocasionar o intervalos irregulares. Esto puede ocasionar cambios inusuales, a menudo extremos, y fluctuantes en el estado de ánimo, a nivel de energía y negatividad y la concentración. El trastorno bipolar a veces se le denomina trastorno maníaco-depresivo o depresión maníaca, que son términos más antiguos. El trastorno bipolares se clasifican existen diferentes tipos de trastornos bipolares y trastornos relacionados. Estos pueden consistir en manía o hipomanía y depresión. Los síntomas pueden ocasionar cambios impredecibles en el estado de ánimo